Para eso están los criterios de exclusión. ¿Okay? Los criterios de inclusión definen la enfermedad. Criterios de exclusión excluyen a aquellos enfermos con altas probabilidades de perderse y no cumplir el tratamiento. Esa es la lógica de los criterios. Acá tenemos un ejemplo de un ensayo clínico para evaluar si la ivermectina podía reducir la transmisión de COVID, ¿no? 24 horas después de los síntomas. Se plantean criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión básicamente están destinados para hacer el diagnóstico de COVID con una prueba molecular en un establecimiento, delimitan el área, delimitan la edad, tienen que ser personas sin gestación, y los criterios de exclusión pues excluyen a todos aquellos que probablemente no cumplan con el estudio. Por ejemplo, si se está evaluando la ivermectina, pacientes con la historia de alergia comprobada de alergia a la ivermectina, eso se les debe excluir por un tema de no generar mayor riesgo a los participantes. Pacientes que ya tienen neumonía, que es lo que se quiere prevenir, y otra serie de condiciones, ¿no? Comorbilidades o drogas que hacen interacción con la ivermectina. Entonces, para eso están los criterios de exclusión. ¿Okay? Excluir a todo sujeto de la muestra que probablemente tenga altas probabilidades de, en algún momento del estudio, abandonar el estudio por diversas circunstancias. El problema de los criterios de exclusión es que necesitamos a veces excluir tantos pacientes con la condición de interés, que al final simplemente nos quedamos con una submuestra con condiciones muy específicas que no necesariamente representan a la totalidad de pacientes, ¿no? Un paciente promedio con esa condición. Acá hay un modelamiento de ello. Este es un ensayo, se quiere diseñar un ensayo clínico para evaluar un nuevo tratamiento para EPOC, ¿no? Aquí están todos los pacientes con EPOC. Sin embargo, en el ensayo no pueden ingresar pacientes con EPOC que no están dentro de unos determinados parámetros en una prueba de función pulmonar. Entonces, solo nos quedan el 65,8%. De estos se excluyen a pacientes que fuman o que tienen síntomas de determinado tipo. Y al final nos quedan 32,9% de los pacientes con EPOC inicialmente identificados. Además, excluimos a pacientes que tienen, que toman corticoides orales y son dependientes de oxígeno. Nos quedamos con un 32,9%. Excluimos a otros pacientes que tienen otras condiciones y así. Cada uno de estos son criterios de exclusión, lo que genera que al final tengamos un 13,2% de pacientes, del total de pacientes con EPOC. Entonces, la pregunta es, ¿este 13,2% de pacientes representa todo el espectro de pacientes con EPOC? Probablemente no. Y es lo que se critica mucho a los ensayos clínicos, porque se hacen en situaciones tan controladas que el médico tratante puede tener dudas razonables sobre si esos resultados de eficacia en ese ensayo clínico realmente van a ser los mismos que se puedan alcanzar con sus pacientes en el día a día. ¿Okay? Entonces, cuando lean un ensayo clínico, denle siempre una mirada a los criterios de inclusión, qué tan restrictivos fueron, porque esto suele suceder en este tipo de diseños. Entonces siempre hay un balance que lograr entre criterios restrictivos que se usan para tener la mayor validez interna posible en el ensayo clínico, lograr una muestra o grupos que cumplan con el tratamiento. Es la intención cuando planteamos criterios de exclusión, una muestra rendidora, homogénea, que incremente la validez interna del estudio, o criterios relajados, amplios, que lo que buscan es maximizar la posibilidad de generalizar los resultados, pero a costa de la validez interna. Cada decisión tiene su momento. Si yo quiero ensayos clínicos explicativos de la eficacia, probablemente primen criterios restrictivos. Pero si yo estoy haciendo un ensayo clínico de efectividad, quiero evaluar en situaciones reales, próximas a lo que ocurre en la vida real, cómo se desempeña o cuál es el impacto de un tratamiento, uso criterios más relajados. Los ensayos pragmáticos suelen usar criterios de selección amplios, relajados.
Bien. Entonces, no olviden eso, los criterios de selección. Con respecto a la intervención, hay que evaluar también algunas cosas. ¿Qué tan compleja es la intervención? Las intervenciones sanitarias pueden ser simples, complejas o complicadas. Cuando estamos hablando de drogas o productos farmacéuticos, suelen ser simples en el sentido de que hay un esquema terapéutico por cumplir, pero hay que conocer el grado de complejidad. En un estudio experimental también pueden haber intervenciones muy complejas. Entonces hay que saber frente a qué grado de complejidad estamos enfrente para poder diseñar el ensayo. Entonces, en un ensayo clínico de eficacia, explicativo, hay que preguntarse si esa intervención tiene posibilidad de ser implementada tal cual nosotros la estamos implementando en el ensayo clínico, pero en la práctica clínica usual. En un ensayo clínico se controla todo, todo. Tenemos monitores al costado para evaluar en el corto plazo, en el mediano plazo la reacción del paciente. Muchas veces se quedan en la observación. Esos mismos cuidados se van a tener cuando ese producto llegue al mercado. Hay que evaluar eso. Mientras la implementación o el dar la intervención sea lo más viable posible para darse de igual manera en la vida real, probablemente la intervención sea más generalizable en su implementación. Bueno, la complejidad ya lo mencionamos y el efecto incremental también. Es bueno saber cuánto se espera que vaya a mejorar la condición con respecto a un desenlace en el paciente. Estos datos usualmente se obtienen de los ensayos clínicos de fases previas. El ensayo clínico es un diseño muy particular en el sentido de que es progresivo. A ver, vamos a bloquearlo así, eso lo vemos al final, pero hay que explicarlo antes. Para nosotros llegar a un ensayo clínico fase 3, que es el que usualmente leen en los artículos, que es en la parte casi final del proceso de desarrollo de un tratamiento terapéutico, de una droga, por ejemplo, previamente ha habido una serie de proyectos o de estudios que han confirmado justamente o se han aproximado a cuantificar el efecto incremental positivo de esta droga. Desde estudios en animales, que son los ensayos preclínicos, hasta los ensayos clínicos, que van por el ensayo fase 1 y fase 2. En estos ensayos no solo se evalúa la seguridad del medicamento, qué tan seguro es el medicamento, sino también tener datos previos de en cuánto se espera que va a mejorar con respecto a un desenlace esa droga. Entonces, nadie se le va a ocurrir hacer un ensayo clínico que en fase 2 el efecto de la ganancia es poco significativa, ¿no? Ya aquí probablemente eso no progresa en el ensayo fase 3. Por lo tanto, el que va a formular un ensayo fase 3 tiene que tener una evidencia de si esa intervención que se va a evaluar en miles de pacientes, porque un ensayo fase 3 se realiza en miles de pacientes, 3.000, 2.000, 1.500 pacientes, realmente tiene un efecto incremental basado en los estudios previos. Entonces, el que va a diseñar una intervención, un ensayo clínico, debe tener en cuenta esto. Para que el ensayo clínico tenga valor y al final genere un producto un farmacológico que vaya a tener éxito en el mercado, pues yo necesito evaluar que ese éxito sea muy superior a lo que se está dando en base a estudios previos. Para yo corroborarlo en un ensayo fase 3, debo tratar de que esa intervención sea lo más sencilla posible y que tenga altas probabilidades de implementarse en la vida real. Si yo estoy frente a un tratamiento innovador de ese tipo, muchas chances de éxito va a tener ese producto probablemente en el mercado. Entonces, la empresa farmacéutica trata siempre de buscar nuevos productos farmacéuticos que cumplan estas cosas. El problema es que después cobran en consonancia con ello, ¿no? Porque diseñar un ensayo clínico de un producto con gran efecto incremental, de fácil uso, y que pueda ser empleado por cualquier persona con un efecto favorable, pues asegura un gran mercado y por lo tanto una gran inversión que debe ser recuperada, y eso se recupera con el costo del medicamento. Bien, con respecto al grupo de comparación, también es importante tener en cuenta que una característica inherente de un ensayo clínico aleatorizado controlado es
Un grupo, estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados controlados. Entonces, un elemento indispensable que ha pasado desapercibido, porque de frente hemos hablado de aleatorización, de asignación aleatoria, es que exista pues el grupo control, ¿verdad? Y ese grupo control nos permite un paralelo, un curso de acción alternativo de pacientes que no reciben la intervención, ¿okay? Que no reciben la intervención que estoy evaluando. Y el investigador decide o debe decidir qué tipo de comparador debe tener. ¿Okay? Acá hay aspectos, se mezclan aspectos éticos, se mezclan aspectos, digamos, del estado actual del arte con respecto al desarrollo de fármacos para una patología. Hay varias posibilidades de grupos de comparación, varias. Desde la no intervención, es decir, no dar nada, ¿okay? Pasando por el cuidado estándar que se le da a un paciente, que es un poco mejor desde el punto de vista ético incluso que no dar nada. El placebo, dar una sustancia inerte sin acción farmacológica, pero igual en olor, color, tamaño, olor, sabor del producto activo, o dar la mejor intervención disponible al momento, activa, mejor intervención activa disponible al momento. Tenemos 4 opciones. A ver, aquí tenemos una comparación con respecto al sesgo, ¿okay? El efecto total que vamos a tener en un grupo va a ser la suma de varios efectos intermedios. Este es el grupo experimental, ¿no? De intervención nueva. Todo este tamaño de esta columna refleja la ganancia en mejoría clínica. Y acá tenemos los que no reciben ninguna intervención. ¿Okay? Entonces, comparamos los que reciben la intervención novedosa versus los que no reciben ninguna intervención. Esta ganancia de efecto que vemos en el grupo de intervención puede ser explicada por el cuidado usual, sí. Puede ser explicada por el efecto placebo también, y por el efecto que queremos demostrar, que es la nueva intervención que está en amarillo, también. Entonces no podemos atender una aproximación muy específica de este efecto, esta ganancia positiva en la mejoría clínica, a cuál de estos 3 posibles resultados se debe, si es que lo comparamos con la nueva intervención. Esa es la desventaja metodológica de tener un comparador que no recibe nada. Es una desventaja metodológica. Probablemente estemos sobreestimando el efecto de la nueva intervención cuando solo una proporción de este es debido efectivamente a la nueva intervención. El brindar cuidado estándar como comparador es una situación más próxima a lo correcto, porque el brindar cuidado estándar va a ayudar a tener una ganancia explicada por ese cuidado usual, y por lo tanto la posibilidad de mejora en el grupo de intervención tiene solo 2 posibilidades: o el efecto placebo o el efecto de la nueva intervención. Y sacamos de manera un poco más específica esta ganancia en la mejoría clínica. Sin embargo, cuando damos un placebo o la mejor intervención posible disponible en ese momento, es el mejor comparador, toda vez que en este grupo también va a haber mejoras por la historia natural, por el efecto Harton, por el cuidado usual e incluso mejoras por el efecto placebo. De esa manera, cuando comparamos con el grupo de intervención, la ganancia obtenida, el margen de ganancia, la reducción de riesgo, probablemente sea explicada por el efecto de la nueva intervención. Entonces, desde el punto de vista metodológico y ético, el mejor comparador posible es brindar un placebo. Y si es mejor aún, si hay disponibilidad de un tratamiento estándar comprobado, actualmente en uso, la intervención estándar o actualmente comprobada o en uso es la mejor opción. ¿Okay? Si existe un tratamiento disponible, un buen tratamiento, ese va a ser el comparador. Si no existe, bueno, la alternativa es el placebo. ¿Sí? A ver, esto viene del sesgo que se produce al momento de seleccionar pacientes en contextos laborales, ¿no? Como estos pacientes muchas veces se enrolan en establecimientos de salud, que son lugares, digamos, en los cuales los pacientes
no están laborando, pero sí están bajo observación, están institucionalizados, puede haber una mejora espontánea producto de la observación, producto de sentirse vigilados. Como muy similar de lo que sucede en un estudio observacional en una fábrica, donde ahí se evalúan comportamientos laborales. Lo mismo puede pasar acá como fenómeno explicativo cuando la intervención, la no intervención se da en un ámbito hospitalario. Para todo ensayo clínico se tiene que considerar que parte de la mejoría propia para todo ensayo clínico. Sí, todo ensayo clínico realmente partimos incluso del supuesto de que va a haber mejoría por la historia natural, ¿no? Todo esto es la historia natural de la enfermedad. El tener grupo comparador nos permite eliminar las mejorías espontáneas por la historia natural, las mejorías por sentirse mejor cuidado en un ambiente hospitalario, como es el efecto Hartung, las mejorías, en este caso, por el cuidado usual. Mientras mi grupo de intervención sea lo más similar posible, mi grupo comparador sea lo más similar posible, incluso a las intervenciones ofrecidas, yo voy a poder aislar mejor la ganancia de la mejoría clínica atribuida a la intervención. Por eso acá las mejores opciones desde el punto de vista metodológico y también ético es brindarle al paciente, bueno, en el grupo de comparación, la mejor intervención disponible al momento. Pues su efecto, si no existe esta, un placebo, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en vacunas. En vacunas nuevas no hay una intervención disponible, es una vacuna nueva. Entonces ahí es razonable el uso del placebo. Una sustancia inerte que no va a tener ningún efecto farmacológico, pero que el paciente no sabe ello y está igual en un entorno hospitalario, se le administra las mismas dosis, el mismo profesional, se le habla igual, se le trata igual. Lo único que varía es que no recibe una sustancia farmacológicamente activa. Los que reciben esa sustancia son los que están en el grupo experimental. Bien, entonces no hay un solo grupo de comparación, recuerden, hay varios grupos. ¿Quién decide qué grupo usar? Lo decide el investigador. El investigador usualmente propone usar uno, pero puede ser que el comité de ética te diga, no, un momento, es mejor que uses como comparador otra intervención, porque existe otra intervención, está disponible, tienes que dar esa. ¿Quién cubre los costos asociados a la otra intervención? ¿El paciente? No, lo cubre el ensayo clínico. El ensayo clínico cubre los costos asociados a la mejor intervención disponible. Tiene que comprar esos medicamentos y asegurar su provisión durante todo el ensayo clínico. ¿Qué pasa si se demuestra que esta nueva intervención de un producto innovador es superior, muy superior al que se está dando actualmente? Usualmente, ¿qué exigencia tiene el comité de ética respecto a ese futuro resultado? Que la empresa farmacéutica provisione y continúe la provisión de este nuevo medicamento comparador, no solo al grupo experimental, sino a todos los que participaron del ensayo clínico, incluyendo el comparador. ¿Ok? Bien. Entonces, llegamos a la aleatorización. Entonces, hemos dicho el grupo comparador, que hay varios tipos, hemos hablado un poco de conocer el tratamiento, la intervención tal cual, y ahora otro elemento importante es la aleatorización. La asignación aleatoria lo que busca es balancear, hacer una distribución lo más equitativa posible de cualquier factor predictor, conocido o no conocido, del desenlace. Busca que los grupos, 2 o 3 grupos, sean comparables en función de diversos atributos que pueden afectar la respuesta. En otras palabras, es una estrategia muy eficiente de evitar posibles variables confusoras. El efecto confusor, ¿dónde nace? Cuando hay una distribución inequitativa de estas variables en uno con respecto al otro grupo. Sin embargo, la aleatorización lo que no logra es eliminar el posible efecto confusor de estas variables. No lo elimina de todo. Hay la posibilidad. Mientras más grandes sean las muestras de los grupos, mayor probabilidad de que los grupos queden finalmente balanceados. Mientras los grupos sean más pequeños en muestra, mayor probabilidad de que la aleatorización no haya cumplido su trabajo. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. No elimina el efecto confusor,
lo reduce, pero no lo elimina. A mayor tamaño de muestra de los grupos, sí hay más probabilidad de que sí terminemos en grupos comparables en función de sus factores predictores. Y el otro aspecto importante que permite la aleatorización es luego evaluar los resultados de la eficacia aplicando pruebas de hipótesis estadística, ¿no? Estos dos aspectos son, digamos, los aspectos metodológicos que permiten la asignación aleatoria, y es el gran aporte que ha tenido para convertir a la bioestadística o a la aplicación de la estadística en la medicina clínica. Ya hemos dicho que el principal propósito es hacer una distribución lo más equitativa y balanceada posible de potenciales confusores. Otra forma de decirlo es evitar que los investigadores influyan en la decisión de qué paciente recibe o no recibe el tratamiento. Trata de evitar que los investigadores decidan ellos, bajo su subjetividad y su decisión, qué investigadores reciban o no reciban el tratamiento. Bien, hay varios tipos de asignación aleatoria, ¿okay? La simple, la de bloques balanceados, la estratificada, hay varios tipos. Y dentro de, por ejemplo, bloques balanceados hay incluso algunas variaciones. Estos son sistemas de asignación aleatoria a nivel individual, ¿okay? A nivel individual. También existe la asignación por conglomerados. No vamos a hablar de eso porque estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados controlados con asignación individual de sujetos. La asignación aleatoria simple, ¿cómo se hace? La idea es asignar, pongamos que este sea el grupo control, este sea el grupo experimental. Asignamos uno a uno a cada uno de ustedes a un grupo u a otro. ¿Okay? Entonces, podemos usar dígitos de 0 a 9, ¿okay? 0, 1, 2, hasta el 9. Luego esos conjuntos de dígitos los podemos dividir. A ver, los que saquen de 0 a 4 van al grupo de tratamiento, los que saquen de 5 a 9 van al grupo control. Pongamos que su compañero, él es el sujeto 1, su compañero es el sujeto 2, su compañero es el sujeto 3 y así sucesivamente. Y a él, en esa secuencia, nos toca asignarlo a él, y una computadora centralizada que está, por ejemplo, en Nueva York, nos manda, sacó el 8, y solo ellos saben, el 8, ¿qué le toca? Comparador, asignación comparador, y mandan el grupo, mediante un sobre cerrado, mediante un sistema electrónico, esa asignación, ¿okay? Él le toca entonces el comparador. Entonces su compañero, la máquina genera un número aleatorio y le sale también 8, es el azar, recuerda, puede salir el mismo. 8, ¿qué significa? Comparador. ¿Por qué comparador? Porque es un número que está entre 5 y 9. Esto lo decide el investigador o quien esté haciendo la secuencia, la asignación secuencial de números aleatorios. Y así sucesivamente. El tercer compañero saca 4. 4 va al grupo T, de tratamiento, T. Y así vamos asignando hasta completar mi muestra de 24. Todo al azar. Como es todo al azar, puede ser que el grupo control termine con 15 sujetos y el grupo de intervención termine con 9. Si ustedes cuentan acá van a ver 15 Cs y 9 Ts. ¿Esto es un problema? Puede ser un problema. No aseguramos que los dos grupos sean del mismo tamaño. Puede ser un problema. El azar puede ser incluso que dentro de los 15 sujetos hayan 10 que son mayores de 60 años y aquí haya solo uno que sean mayores de 60 años. ¿El azar puede lograr eso? También. O sea, no asegura una distribución equitativa de potenciales predictores o factores pronósticos del desenlace. Ya, ese es un problema con la asignación aleatoria simple. ¿Okay? Puede generar desbalance entre los grupos. ¿Cómo es la asignación aleatoria en bloque? Igual, asignamos a los participantes usando bloques de sujetos, bloques de 4, bloques de 6. ¿Okay?